Muy bien, continuando con esta segunda sesión del Word en nivel intermedio, vamos a proseguir con las siguientes herramientas que nos traía pues en este caso al insertar una tabla. Para poder continuar, en todo caso insertaremos una nueva tabla, no importa las dimensiones, yo voy a hacer una de 3×3. Y recuerden que al momento de insertar una tabla se habilitan dos nuevos menús. Ya habíamos visto el diseño de tabla y estábamos en las herramientas de disposición de tabla. Vimos cómo poder borrar los bordes, asimismo cómo poder dibujar esos mismos bordes, incluso subdividirlos con esta misma herramienta. En este caso proseguiremos con lo siguiente. Antes de poder eliminar la tabla, lo que vamos a hacer es copiarla. Recordemos que para poder seleccionar toda la tabla, si bien lo podríamos hacer con el arrastre con el cursor, también nos sirve pues dándole clic sobre este icono. Le damos un clic, se selecciona la tabla, control C para copiar, nos vamos un espacio más abajo, control V, y bueno, usaremos esta tabla como ejemplo para eliminar. Fíjense que incluso dándole clic sobre esta herramienta, nos aparece también aquí en estas opciones de acceso rápido, pues la opción de eliminar. Pero lo vamos a hacer a través de este botón. Clic, eliminar y nos dice que deseas eliminar una celda, columna, filas o toda la tabla. Hagamos la prueba, por ejemplo, con celda. Nos aparecerá nuevamente las opciones de poder eliminar toda la fila, toda la columna. Yo, por ejemplo, quisiera eliminar la fila. Le doy clic en fila y aceptar. Como ven, ahora me he quedado solo con dos filas. Bastante sencillo, ¿verdad? Nuevamente, desde aquí mismo yo puedo hacer eliminar columna y me queda una tabla de 2×2. O simplemente dándole clic y eliminar toda la tabla. Otra forma de poder eliminar la tabla es que ustedes la seleccionen a través de este icono y pues puedan darle clic derecho, eliminar tabla. Bien, con cualquiera de esas opciones nosotros podemos trabajar porque aquí no funciona el tema de suprimir, ¿sí? O sea, cuando tú le das a suprimir no elimina nada, a menos que trabajen con el backspace, el borrador, que es la otra forma de borrar también, y con ese sí también lo puedes eliminar la tabla entera. Bien, hay varias opciones. Ahora veremos las formas en las cuales nosotros podemos insertar más filas y columnas. Fíjense que cuando estamos en la tabla nos aparece en el menú disposición de tabla también las opciones de insertar fila arriba. Eso quiere decir que podríamos insertar nosotros, vamos a ver por aquí, si queremos insertar con esta opción de insertar fila arriba, pues tendríamos que, o tenemos que entender esto como que se va a insertar justo encima del cursor. Ahora mismo mi cursor está aquí, por lo tanto si yo le doy clic en esta opción de insertar fila arriba, pues lógicamente se insertará aquí. Si por el contrario mi cursor hubiera estado por aquí, por ejemplo aquí, pues la fila nueva se insertaría justo aquí encima, ¿no? Justo aquí encima, entre esas dos filas. Entonces va a depender mucho dónde está ubicado el cursor. En este caso lo posicionaré aquí. Es más, le asignaré números para que podamos notar la diferencia. Posiciono el cursor en la fila número 2. Me voy a la opción insertar fila arriba. Y se insertará pues entre la 1 y la 2. O sea, encima de la fila 2. Ahí está. Esa es la forma en cómo nosotros tenemos que interpretar estas opciones. Si por el contrario, yo por ejemplo quisiera insertar una fila en la parte inferior, le tendría que dar clic aquí. Como el cursor está en la fila 3, no importa en cualquiera de las celdas de la fila 3, pues se insertará justo debajo de la 3.
de esa forma. Lo mismo sucede con las columnas. Por ejemplo, le aumentaré la A, la B y la C. Me posiciono en la columna B y le puedo dar clic en insertar columna a la izquierda. Aprovechando que estamos haciendo estos ejercicios, lo haremos ahora con la opción de clic derecho, insertar, y nos aparecen las mismas opciones que nos aparecen aquí arriba. Eso quiere decir que no es necesario estar yendo hasta el menú disposición de tabla, sino que es más, yo lo recomiendo así, dando clic derecho, obviamente viendo dónde está el cursor, en este caso en la columna B, clic derecho, insertar columna a la derecha, para que aparezca pues una columna hacia el lado derecho, de esta forma. Bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, esta es la manera en la que nosotros vamos a poder insertar más filas y columnas. Ahora, si nosotros también deseáramos en este caso poder dividir, antes que se me olvide, si queremos insertar nuevas filas, pero hacia abajo, esta vendría a ser la cuarta fila, ¿verdad? Si deseáramos insertar más filas hacia abajo, otra opción es que ustedes puedan presionar pues la tecla de Tab, el tabulador en su teclado. Si presiono Tab, fíjense, mi cursor está aquí, presiono Tab, se inserta, Tab, 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 inserto uno nuevo. El Tab lo que hace es avanzar celda en celda, y una vez que llega a la última celda, inserta pues la nueva fila. Bien, con el tabulador en su teclado. Bien, ahora sí. Con esta opción de dividir celdas, lo que vamos a hacer pues, como ejemplo, nos vamos a posicionar aquí. Es más, en la columna B, en la primera fila, nos vamos a dividir celdas. Y aquí nos dice en cuántas columnas las deseas dividir. Yo, por ejemplo, me gustaría dividir esta de acá en 2 columnas para que se note la diferencia. Vean que ahorita está así, ¿no? Le vamos a asignar antes de esto su respectiva enumeración. Ahí está. ABCD, insertar celdas, 2 columnas y una fila. Aceptar. Como ven, sigue una fila, pero lo ha dividido en 2 columnas. Para mí esto es más sencillo. Bueno, si es que desean, lo pueden hacer con esto. Pero recuerden que con la opción de dibujar tabla, yo lo puedo hacer también pues incluso más rápido, ¿no? Simplemente trazo una línea y lo divido esta celda en 2, esa columna en 2. Por lo tanto, ya depende de cada uno con cuál herramienta desea trabajar. Ahí tenemos las 2 opciones. Eso es división de celdas, ¿ok? Vamos a hacer lo contrario en esta de acá. En vez de dividir en columnas, lo vamos a hacer en filas. 2 filas, una sola columna, aceptar. ¿Vieron? Entonces se mantiene una columna, pero con 2 filas. Y vuelvo a repetir, si desean lo pueden dibujar con esta herramientita. Me posiciono por aquí, dibujo una línea y listo. Ahorita me está saliendo así los bordes porque recuerden que lo había cambiado pues el grosor de las líneas. Bien, es por eso. Pero nos vamos a venir por aquí, estilo de borde, simple. Aplicar a todos los bordes, ahí está, para que quede bien. Aunque estaba bien para que se note el ejemplo. Ok, ahora sí, continuamos. Eso es división de celdas, pero también nosotros lo que podemos hacer es dividir toda la tabla. Para esto, yo por ejemplo, aquí voy a continuar la numeración, 5, 6 y 7. Me voy a posicionar en la fila número 4 y deseo dividir la tabla. Le doy un clic estando mi cursor en la fila 4, dividir tabla, y como ven, a partir de la fila 4 hacia abajo, se ha convertido en una nueva tabla. Ahí tienen. De la 1 hasta la 3, una tabla, y de la 4 a la 7, otra tabla. Bastante útil, la verdad, porque muchas veces incluso sucede esto, ¿no? Cuando estás borrando el espacio que existe entre una tabla y otra. Por ejemplo aquí, fíjense, borro el espacio, ojo, no he dado control Z. Simplemente borré y las tablas se unieron. Se convirtieron en una sola tabla. Entonces cuando pasa eso decimos, ¿y ahora qué hago? Pues
es lo que les acabo de enseñar. Por ejemplo, me posiciono ahora en la 3, disposición de tabla, dividir tabla y listo. De esta forma podría yo dividir mi tabla. Perfecto. Continuemos. Para poder utilizar la herramienta de combinar celdas, recuerden que siempre tiene que haber por lo menos 2 celdas seleccionadas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tendría que seleccionar. Fíjense que cuando le doy clic a una celda, no se habilita esta herramienta. Pero cuando ya selecciono 2, se habilita. Y más aún si selecciono pues 3. Combinar celdas. Y como ven, me ha creado una sola celda. Esa es una herramienta bastante utilizada que podemos aplicarlo tanto en filas como en columnas también. Selecciono todas estas y a diferencia del Excel, fíjense que aquí voy a poner texto. A diferencia del Excel que te elimina el contenido que se encuentra hacia la parte derecha o inferior, este mantiene a los 3. En el Word se mantienen los 3, fíjense. Selecciono las 3 celdas, combinar. Y como ven, me ha unido todo el texto. No lo ha borrado. En el Excel sí se borra. Muy bien. Eso sería en cuanto a lo que son pues filas, columnas, combinación, división. Ahora pasaremos a la herramienta de autoajuste. Al inicio de esta sesión, en la primera sesión del intermedio, les comentaba que nosotros podríamos modificar lo que es el ancho de las columnas o la altura de filas, pues moviendo lo que viene a ser los bordecitos de intersección entre una columna u otra o entre una fila y otra, ¿verdad? Que sí, eso es de manera manual. Pero si yo quisiera hacer que todas las columnas, por ejemplo, tuvieran un mismo ancho, selecciono todas, incluso puedo seleccionar toda la tabla con este icono. Me voy a autoajustar y en este caso yo puedo decir autoajustar a la ventana, autoajustar. En este caso no trabaja el ancho de columnas. Ahí he cometido un error. Esta herramienta de autoajuste es al contenido. Bien, o sea, ¿eso qué quiere decir? Selecciono, voy aquí, autoajustar el contenido y como ven pues como no había mucho texto, lo que hace es autoajustar el ancho de la tabla al contenido. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Le voy a dar control Z, solo me voy a posicionar en esta columna, autoajustar al contenido, igual lo que hace es aplicar a toda la tabla. ¿Sí? A toda la tabla. Lo mismo pasaría si me voy por acá, Tab, autoajustar al contenido y como ven, lo reduce el ancho de la tabla. Control Z, Control Z. Veamos la otra herramienta, autoajustar a la ventana. Esto, como su propio nombre lo dice, pues este es a la ventana. Va a quedar del mismo tamaño. Autoajustar al ancho de columna fijo. Bueno, en este caso no vamos a usar esa herramienta, sino más bien ya vamos a dirigirnos a la siguiente. Tamaño de celdas. Esta sí me va a permitir hacer lo que les comentaba hace un rato. Selecciono toda la tabla. Y yo quiero, si se dan cuenta ahorita tienen diferentes tamaños, ¿no? Es más, esto lo voy a poner más delgadito. Este de aquí también. Como ven, la primera columna es más ancha que la columna B, por ejemplo. Bueno, es el inicio de la B. Lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla. Y en este nuevo grupo, tamaño de celda, aquí voy a encontrar las herramientas de distribuir filas y distribuir columnas. Esta de acá es la que me va a permitir a mí asignar tamaños iguales a todas las, en este caso, filas. Y en este caso, con la otra herramienta, columnas. Lo que yo quería hacer es modificar el ancho de las columnas para que todas sean igual. Le doy un clic. En este caso me sale una advertencia. Me dice que no puede distribuir las columnas seleccionadas cuando la selección contiene celdas que se extienden por más allá de una fila, ¿no? Por más de una fila. Eso haciendo alusión de que hay pues celdas combinadas. Lo que voy a hacer aquí es dividir
en 2 filas, una columna, aquí, ahí está. Esta sí está completa. Vamos a trabajar con esta. Claro, porque no puede trabajar cuando hay una combinación de celdas, porque no sabe pues hasta dónde llega, digamos, el ancho de esta primera columna, o incluso de esta, más aún, ¿no? La columna B, pero aquí sí. Aquí sí nos va a salir este ejemplo. Selecciono, vean que cada una tiene diferente tamaño, en este caso ancho de columna. Le doy clic en distribuir columnas y como ven, ahora sí, todas tienen el mismo ancho. Eso, qué bueno que nos ha pasado este caso, es para que ustedes también pues, puedan tener en cuenta esto, que cuando está combinado no va a poder realizar esa distribución, ¿ok? No va a poder realizar esa distribución. Listo. Haremos algo similar también con las filas. Para esto voy a aprovechar por acá modificando. Me imaginaré pues que tiene diferentes alturas de las filas. Bien. Y me basta con posicionarme en una de estas filas. Me voy a distribuir filas, le doy un clic y automáticamente le ha dado pues una altura igual a todas las filas. Y lo mismo sucede. Tienen que ser, en este caso, filas completas, no acá. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, distribuir filas, bueno, me ha afectado a las dos primeras porque asume pues que aquí hay 1, 2, 3, 4. Pero si no nos estaría saliendo ese error de que no se puede trabajar como en el caso de las columnas, ¿no? Porque hay combinaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos trabajar. Y a pesar de eso, también tenemos una opción más. Fíjense que ahora mismo voy a trabajar con la tabla de abajo. Y ahora mismo le he asignado una altura de 1.4 centímetros. Mientras que el ancho le ha dado a 3 centímetros. Eso por defecto, ¿no? Porque he utilizado la herramienta de distribuir columnas de manera automática. Si ustedes desean trabajar, por ejemplo, solamente con un par de columnas y asignarles un tamaño predeterminado, en este caso, por ejemplo, en columnas me voy a ir 3 hasta ahorita. Yo quiero que estas tengan menos espacio, menos ancho. Le reduciré a 2. Bueno, puedo ir dándole clic en este botoncito en la flechita abajo para disminuir o arriba para aumentar. O simplemente escribir directamente aquí, escribiendo directamente el ancho. Por ejemplo, yo voy a escribir 1. Y para que haga efecto el cambio, presiono Enter. Como ven, las 3 columnas que había seleccionado automáticamente cambiaron el ancho que tenían por la que yo escribí pues ahí en esa herramienta. ¿Sí? En distribuir columnas, en ancho de columna. Lo mismo sucede con las filas. Seleccionaré estas 3 o 2 nada más. ¿Puedes aplicarle a toda la tabla? Claro que sí. En este caso lo estamos haciendo por partes. Selecciono estas 2 filas. Me voy a esta herramienta, tiene 1.4 por defecto. Yo, por ejemplo, le voy a dar 0.5. Presiono Enter. Uy, a ver. Ah, es que es con coma. Vean esto muy importante. Aquí no trabaja con punto. Trabaja con coma. O sea, 0,5. Uy, 5. Enter y ahora sí. Eso tienen que observar ustedes cómo está en su computador, si trabaja con coma o en otros casos está pues con punto. En mi caso está con 0,5. ¿Ok? Ahí está. Como ven es bastante fácil de poder trabajar con la altura o ancho de las celdas. Para continuar vamos a ver las direcciones de alineamiento en las celdas. Esto es bastante fácil. Incluso lo hemos trabajado con lo que viene a ser otras herramientas, más sobre todo en el Excel y PowerPoint. Pero acá, ya que estamos trabajando con el Word,
aprovechando que tenemos algunas celdas amplias, porque recuerden que esto solo se nota cuando tenemos celdas amplias, lo que voy a hacer es utilizar esta celda, que está combinada y tiene bastante espacio. Ahora mismo el texto está en la parte superior izquierda, pero yo lo puedo alinear pues a la parte superior al centro, superior derecha. Vean aquí el texto cómo está cambiando de lugar. Inferior izquierdo, inferior derecha, en el punto centro medio, en el medio al centro, hacia la derecha en el centro, etcétera, ¿no? Como ven, esta herramientita me permite a mí ubicar el texto de acuerdo a mi necesidad. Si quiero que esté en el centro, sobre todo en lo que viene a ser los encabezados, se suele utilizar esto, ¿no? Alinear en el centro y al medio. Y quedaría así. Le voy a dar negrita, control N y listo. Lo que hace un rato estaba así, todos ubicados en la parte superior izquierda por defecto. Le di clic al centro medio y negrita. Esa es la manera en la que nosotros podemos pues trabajar alineando el texto dentro de las tablas dentro del Word. Ahora, alineamiento de texto, dirección del texto. Para esto voy a escribir, por ejemplo, teclado, ¿sí? Similar a lo que vimos, por ejemplo, en el Excel. Me voy a ir a dirección del texto, clic. Lo ha invertido, lo ha girado 90 grados prácticamente. Una vez más clic, lo sigue girando. Otra vez clic y vuelve a su estado original. ¿Ok? Nada más con darle clic vamos a ir girando pues la posición o la dirección, mejor dicho, de nuestro texto. Bastante sencillo, ¿verdad? Y créanme que es útil a la vez. Porque habrá casos en los que necesitemos que esté pues así. Lo voy a alargar un poquito más. Aquí mismo me puedo dirigir y le voy a decir en filas. Le doy a aumentar un poquito más y así, ¿no? Para que quede en una sola dirección. De esa forma. Muy bien, entonces con esto estaríamos concluyendo la segunda sesión de lo que viene a ser el Word a nivel intermedio.